Preste atención al tema que trajo la doctora Airabedian, porque es muy común verlo, o por lo menos a mí me ha pasado, muy común verlo ahora que viene el verano, y la verdad que uno en muchas oportunidades no sabe de qué se trata, por ahí piensa que es una cosa normal, y detrás hay una enfermedad. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo anda? Yo estoy equivocado en la apreciación, a mí me parece bastante común verlo. Es muy frecuente los hongos en los pies. Primero, los hongos como infección a nivel de las uñas, sí, es la principal patología de la uña en sí. De la uña en sí. Las infecciones por hongos son frecuentes también en otras zonas de la piel, pero en las uñas es la enfermedad más frecuente. Hay distintos tipos de hongos. La gente eso no lo sabe, a veces es muy difícil de distinguir, sí, pero es importante a la hora de encarar un tratamiento. Si bien afecta a las uñas de las manos y a las uñas de los pies, más frecuente lo hace a nivel de los pies, que es cuando uno ahora, recién hablaba Carolina, que viene el verano, sí, que sí, viene la primavera y empiezan a descubrir. Es el motivo de consulta en esta época del año, cuando en realidad deberían hacerlo cuando apenas comienzan a notar alguna manchita. ¿Cómo creen ustedes que pueden darse cuenta si tienen un hongo? ¿Qué es lo que piensa que ven? Y se ve la mancha, el oscurecimiento de la... Claro. Un cambio en el color. Sí, en el color. Si uno pudiera prestar atención cuando se baña, se seca bien entre los dedos, se seca bien los pies y observar las uñas, apenas nota un cambio en el color, esa manchita que es dudosa, que no sabe si es amarillenta, si es blanquecina, si es amarronada. Si pudiéramos frenar ahí el proceso, sería mucho más simple que esperar a tener uñas como a lo mejor se ven en la imagen, sí, donde ya es mucho más difícil el tratamiento. Verdaderamente es un desafío terapéutico para los médicos el tratamiento de los hongos en las uñas. Es difícil, es costoso, costoso en tiempo, costoso en dinero y costoso para el organismo. Los medicamentos que se utilizan a veces hay que valorar a quién se los damos, porque a veces, como esta patología, si bien se da, entre los 25 y los 60 años comienza a aparecer. Pero cuanto más grande se va haciendo la persona, la uña comienza a crecer de manera más lenta, se vuelve en sí más gruesa, más dura, y eso es un terreno propicio para que crezca el hongo. El 80% de los hongos en los pies están causados por un tipo de hongo, que se ubica abajo de la uña, justo en el punto donde se une la carne con la uña, en la profundidad. Comienza a crecer despacio, de manera insidiosa, lentamente. ¿Qué es lo que hace la gente? Se empieza a cortar, porque cree que lo va a ir sacando. Sí. No, el hongo sigue. Sigue avanzando. Entonces... ¿No se cae la uña? ¿No se pierde la uña? A veces se puede caer porque el hongo la vuelve frágil, quebradiza, opaca, gruesa. La gente hurga porque encuentra todo como una arenilla, claro, como si fuera terroso abajo y lo intenta sacar. Primero que puede haber infecciones sobreagregadas que a veces hasta dan mal olor en el pie. Que eso, bueno, la gente comenta o va y busca soluciones, a veces caseras. Yo, la chica que trabaja en casa, Luciana, tiene un puesto en Villa Libertador, en la plaza, y una vecina le dice: por favor, me vas y me compras un producto que venden para los hongos. Sí, hay unos que publicitan. Hay algunos que publicitan. Y no es tan simple. Primero, porque hay uñas sanas que son portadoras sanas. ¿Qué quiere decir portadoras sanas? Tienen el hongo, no se los ve, no genera enfermedad, pero sin embargo el hongo está. ¿Para qué importa esto? Primero, porque si uno va a la pedicura o se corta las uñas y se pasa el alicate de uno a otro, el hongo tiene la capacidad de sobrevivir en ciertas superficies. Y al sobrevivir, uno puede traspasarlo. De todos modos, ¿pero no usar cualquiera... el mismo calzado, por ejemplo? Sí, eso no se recomienda, para nada. Incluso una de las medidas de prevención que ya vamos a ver es todo cuidados acerca del calzado. De todas formas, no cualquiera hace hongos. Hay una de las causas de los por qué salen los hongos, además de todas estas cosas que hemos dicho, por ejemplo, la humedad prolongada, la transpiración excesiva, para la gente que practica deporte o que transpira independientemente de que haga una actividad física, las que tienen contacto con el agua, ya sea en las piletas o
digamos, por su trabajo. A lo mejor Dante conoce, por su actividad en la cocina, gente que lava frecuentemente y que a lo mejor observa algo diferente en las manos. Una uña lisa, brillante, pero alrededor, en la piel que hay alrededor, se ve inflamada, roja, que a veces hasta puede llegar a supurar como alguna gotita, como si fuera una especie de pus. Volvamos a las causas de los hongos. La falta de higiene, que eso es algo que, si me puedes poner la plaquita ahí, falta de higiene, y volvemos al pie de atleta, volvemos al pie. El pie de atleta es un hongo muy frecuente, que lo tienen los deportistas, la gente que por ahí usa mucho calzado cerrado, los que usan botas o borseguíes por cuestiones laborales y que tienen el pie herméticamente cerrado, entonces se macera, hay calor y genera un caldo de cultivo. El pie se agrieta, sobre todo entre los dedos y a veces en la planta del pie. Cuando uno no trata ese hongo y lo deja avanzar, más allá de complicaciones que pueda haber en el resto de la piel, sino que a veces la uña alberga el hongo como reservorio. Ajá. Entonces puede ser una fuente de recidiva del hongo, es decir, vuelve otra vez a contaminar. Si volvemos a ver la plaquita, traumatismos reiterados, volvemos a los deportistas o a la gente que trabaja con calzado muy rígido. El estrés porque como tantas otras patologías genera una disminución en las defensas, entonces es un territorio propicio. Y la disminución de las defensas que vendría en realidad aparejado con la diabetes, alteraciones vasculares, que son las enfermedades sobre todo que tienen los diabéticos, que les afecta la parte de los pies, que tienen que tener mucho cuidado, y el envejecimiento, por lo que yo decía antes, que la uña crece más lento, se vuelve más gruesa, más difícil de cortar y es un lugar para que crezca el hongo. La edad que ya los vimos. Vamos a algunos consejos, ¿les parece? ¿Y cómo se cura eso, doctora? ¿Cómo se trata? El tratamiento, yo decía... ¿El tratamiento externo o interno? Bueno, externo, si uno prende la televisión, alguien que ve frecuentemente, lo que ve son publicidades de poner una laca. Sí. La laca puede servir cuando el hongo recién empieza, que es esto que yo decía de poder mirarlo para poder atacarlo a tiempo. Porque ¿cómo vamos a pensar que una laca, por más que penetra, algunas tienen poder de penetración, otras no, y necesitan de alguna ayuda para que pueda penetrar la uña, que es un tejido bien compacto y duro? ¿Cómo vamos a pensar que una laca va a eliminar una uña que está engrosada de manera considerable y que incluso llega hasta despegarla de la carne, levantándola y a veces generando dolor? Entonces, la laca para algunos casos puede andar. No gaste dinero sin antes concurrir al médico. Además, hay que aclarar, no todo cambio de coloración es un hongo. Hay enfermedades como la psoriasis, que tiene un aspecto amarillento, que se llama una uña en mancha de aceite, que tiene características que a nosotros, a los médicos, nos permiten intuir o no si es ese diagnóstico, ¿sí? De todas formas, si yo como médica en mi consultorio veo una uña y digo, sí, eso es un hongo, estoy prácticamente segura que es un hongo, tengo la obligación de confirmar y de tener la certeza de que es un hongo y qué tipo de hongo es, para hacer el tratamiento lo más direccionado posible. Si bien los antimicóticos, es decir, los medicamentos que se usan contra los hongos, son de amplio espectro generalmente y pueden abarcar a varios. Pero yo voy a exponer a una persona a un tratamiento generalmente de entre 6 meses a 1 año, cuando debo tener además la precaución de saber qué medicamentos toma, porque estos tienen la capacidad de interactuar con otros medicamentos y pueden ser dañinos para el organismo. Entonces hay que saber que hay que supervisar la medicación, que la laca no siempre alcanza, que el diagnóstico debe estar hecho. Hay una forma para hacer el diagnóstico que se hace un raspadito, que la verdad que no es doloroso, no es molesto, tiene que tomarse, hay una imagen donde se ve, se hace como el raspado de la uña, eso se estudia bajo un microscopio, se cultiva, tiene que ser hecho por gente que sepa. Claro. Para la gente que no tiene obra social y que por ahí dice, ¿qué hago yo? El hospital pediátrico cuenta con un servicio que es la ex casa cuna de micología, donde trabaja toda gente que tiene mucha experiencia para hacer el cultivo digamos, del hongo y para hacer el tratamiento. Y para los que tienen, por supuesto, obra social o prepagas, pueden ir a sus médicos. Es más fácil. De manera simple. Doctora, ¿es recomendable tener la uña corta, digamos? Las uñas cortas. ¿Quieren que veamos algunos consejos? Ahí van a salir.
Entre los consejos, lavar los pies diariamente, secar cuidadosamente y sobre todo esto que decíamos, mirar, ¿no? Mirar. Para poder agarrarlo a tiempo. Ayudarse de un cepillo porque eso va a eliminar las bacterias que pudieran acumularse debajo de la uña y mantener las uñas cortas, que es lo que decía la vaca. Asegurarse que el instrumental con el que se arreglan los pies esté desinfectado. Esto no solamente para la parte de las pedicuras, sino para lo que hace uno en casa. Las ojotas, si va a bañarse en lugares públicos. Colocar talco o spray, pero en el calzado, que también conviene ventilarlo. No, está desaconsejado utilizar el antimicótico como preventivo. Está bien. Medias de algodón, zapatillas de lona, evitar obviamente las medias de nylon. Claro, los que cierran, los que no dejan transpirar. Exactamente. Y para los que trabajan en las cocinas o hacen trabajos manuales, a veces ayudarse con guantes de látex y si es necesario un guante de algodón previo al de látex, que es sumamente incómodo para el que lo hace, entonces no lo llevan a cabo. Bueno, miramos lo... Y la alimentación también. La alimentación también. Y no cortarse la cutícula. Eso es algo cortarse la cutícula. Que las mujeres por ahí vamos a la manicura o van y les cortan la cutícula cuando sobrepasa mucho sobre la uña, porque la cutícula en realidad es esta prolongación de la piel que hace un sello entre lo que es, claro, es una protección. Entonces eso permite la entrada de gérmenes. Gracias, doctora. Muy amable, muy amable.